Vámonos con 5 mitos más acerca del acuarismo. ¿Qué onda, mis estimados acuatólogos? Bueno, estuvimos revisando las estadísticas del canal y nos dimos cuenta que el video que más han visto fue el de mitos del acuarismo. Por eso decidimos grabar otro con diferentes mitos para que, como siempre, ustedes se diviertan, vean este video, quédense hasta el final. Vamos a hablar un poquito de todo, de alimentación, de filtración e incluso de temperaturas de los peces. Entonces vámonos con el primer mito. Este está relacionado con la filtración y tiene que ver con que normalmente evaluamos nuestros filtros con el caudal que manejan. Es decir, normalmente buscamos que nos den una cantidad determinada de litros por hora y con eso consideramos si es un buen filtro o no para nuestro acuario. Esto no debería de ser del todo, porque una de las cosas más importantes que tiene el filtro es la filtración biológica. Y eso hace que se vuelva muy importante la capacidad que tiene el filtro de contener filtración biológica y por lo tanto el volumen de esta filtración que puede tener. Pero tampoco puede ser un filtro que tenga mucha filtración biológica y poquito caudal. Entonces realmente se vuelve como que buscar un equilibrio. No hay una fórmula mágica, no les podemos decir, lo ideal para ustedes es esto. Ni tampoco decirles, 10 veces el volumen de su acuario se tiene que mover por hora. Porque si a tu filtro le caben 2 canutillos de cerámica, no importa cuántas veces muevas el volumen de tu acuario, no va a realizar la función del filtro, que es procesar el amonio. ¿Sí? Entonces es muy importante que busques eso. Muchas veces por eso se termina recomendando filtros que tienen un gran volumen. Si se fijan, lo que se maneja normalmente como lo mejor de lo mejor está entre el canister o bien un sump, que los dos son personalizables y normalmente les cabe mucho material filtrante. Entonces, importante, recuerden, también es importante cuánto medio le cabe. Ahora, hablando de filtración, tenemos que hablar del ciclado. Este es otro mito muy importante que hemos defendido varias veces y tiene que ver con el hecho de decir, si acabas de montar el acuario no le puedes meter peces. Esto no es del todo cierto, sí puedes meter peces desde el principio, pero es muy importante la mesura. Recordemos que durante el ciclado se forman las bacterias que van a consumir todos los desechos que generan nuestros peces para transformarlo en cosas menos dañinas para ellos. Pero para que estas bacterias se formen, tiene que haber una presencia de estos desechos. Normalmente esto se hace agregando comida, poniendo camarones. Yo eso lo hice con el acuario de agua salada, puse un camarón y dejé que se descompusiera. Pero el punto es que tienes que tener una fuente de estos desechos para que el ciclo del acuario comience. Y esto pues lo podrías hacer también agregando unos pocos peces. Es decir, poner una cantidad pequeña de peces que va a generar estos desechos, pero no va a generar una cantidad tan grande que vayan a llegar a ser tóxicos para los peces. Aquí es muy difícil darles valores, pero por ejemplo les puedo decir que en un acuario de 10 galones si agregan una cebra probablemente va a estar bien y después van a poder ir agregando poco a poco los peces hasta que lleguen al final, al stock final que van a tener. En un acuario como este de atrás es mucho más fácil agregar a lo mejor 3 peces, 4 peces, va a depender del tamaño y no van a tener bajas, se va a ciclar, ustedes van a tener desde el principio peces en su acuario, que muchas veces es la parte difícil, el decir voy a esperar un mes para poder meterle peces a mi acuario, entonces tengo una urna ahí llena de agua sin nada, es la parte más complicada, pero si no, pueden hacer eso. Simplemente se trata de que tengan mesura y tengan conciencia. No vamos a meter ahí un Oscar adulto porque obviamente se va a morir aunque sea un solo pez. Después de eso vamos a hablar un poco también de la alimentación. Hay un ingrediente que normalmente está en todas las comidas que es harina de pescado. Y algunas personas han llegado a creer que este es un ingrediente de mala calidad. Y realmente no lo es. Simplemente es pues una fuente de proteína para tus peces. ¿De qué va a depender la calidad de la comida? Pues realmente de la cantidad de proteína que va a tener. Mientras más harina de pescado tenga, más proteína va a tener y por lo tanto va a ser mejor para tus peces. En videos anteriores habíamos hablado de que la comida tiene que tener una cantidad alta de proteína para que sea muy buena para el pez. Entonces realmente la harina de pescado pues simplemente es un pescado seco molido y ya. Eso hace harina de pescado. Va a ser igual si dice harina de camarón, harina de krill, todo eso es una fuente de proteína y lo importante es cuánta cantidad trae y eso te lo va a decir la etiqueta. Entonces, como tal, la harina de pescado no va a ser un ingrediente de baja calidad. Y una de las cosas por las que se utiliza harina de pescado es porque tienen que entender, imagínense que es una planta que está produciendo alimento para pescado y tú vas a agregar una cantidad enorme de peces para lograr generar una cosita así de 100 gramos porque esos peces traen un chorro de agua, traen escamas,
traen desechos que no se pueden procesar. Además de que como tal el pez fresco va a tener un tiempo de vida muy corto. ¿Qué es lo más fácil? Quitarle el agua, molerlo, de esa forma quedas con prácticamente pura proteína. Al estar seco no se puede echar a perder y básicamente podríamos decir que es pescado concentrado, porque un pez de 1 kilo a lo mejor ya seco te va a pesar medio kilo, entonces vas a tener más cantidad de pez, por así decirlo, en menos espacio. Y ya que estamos hablando de comida, el siguiente punto tiene que ver con la dieta variada. No tenemos como tal un origen de esto, pero muchas veces han escuchado a todos decir o a alguien decir que los peces, como nosotros, requieren una alimentación balanceada. Creo yo, en mi idea personal, es que esto viene de cuando los alimentos no eran tan completos, pues obviamente tenías que dar mucha cantidad de alimentos diferentes para poder cubrir la necesidad nutrimental de un pez. Pero cada vez tenemos mayor tecnología para procesar los alimentos son más completos, a la vez más caros, pero más completos. Y eso hace que tu pez pueda estar bastante bien con la dieta que le estás dando de pellets. O sea, esos pellets van a tener la nutrición completa que requiere tu pez. No te estoy diciendo con esto que no le compres de vez en cuando comida congelada y se la des, o que disfrutes dándole de comer otras cosas de vez en cuando. Eso está bien, simplemente que entiendas que hay una diferencia entre yo lo quiero dar a es una necesidad. Realmente los peces con una comida de calidad no van a necesitar otra cosa. Y por último, uno de nuestros mitos favoritos después del ajo tiene que ver con los goldfish, y es específicamente hablando de la temperatura. Hay muchos que dicen que los goldfish son un pez de agua fría, necesitan agua fría para vivir, que si les das agua caliente acorta su ciclo de vida y se mueren más pronto, pero la realidad es que no. Los goldfish son uno de los peces más adaptables que hay en el acuarismo. Pueden sobrevivir a muchas cosas dentro de tu acuario, pueden sobrevivir a picos de amonio, pueden sobrevivir a malos tratos, a descuidos, y eso también se lleva a la naturaleza haciéndoles muy resistentes a muchas condiciones. Incluso los goldfish están catalogados como una especie invasora en muchos países. Hay incluso goldfish en Brasil. Brasil, el país donde la temperatura es como 30 grados todo el año, hay asentamiento, hay comunidades de goldfish en lagos y en aguas endémicas. Entonces realmente son un problema. Y no estamos hablando como tal de, ay, no tengan goldfish. Simplemente se trata de que sepan que los goldfish no necesitan agua fría. Son una especie que nosotros creamos a través de cruza selectiva, por lo tanto van a resistir a muchas cosas. Y con esto hemos terminado. Decidimos hablar otra vez de 5 mitos porque nos dimos cuenta que les gustó. Esperemos les hayan gustado. Recuerden dejarnos sus comentarios si quieren más videos así, si quieren que hablemos de alguna cosa. Recuerden darle like, suscribirse, entrar a mercadodepeces.com y nos vemos en el próximo video.